Ay, pero espérense tantito porque hay una sola foto de esta semana que no se me quita de la cabeza y no es la que están pensando. Todo mundo anda comentando la entrevista donde Katsu por fin puso en palabras lo de su noviazgo, pero a mí lo que me tiene picada es otra cosa. La foto que subió él, el bailarín, ese mismo 13 de agosto, con una cara que antes jamás le habíamos visto en cámara, porque miren nada más de dónde viene este muchacho. Hace apenas unos meses, si le preguntaban a cualquiera de ustedes quién es Ignacio Colombara, la respuesta hubiera sido puro silencio. Hoy su nombre aparece en cada nota de espectáculos de este lado del continente. Y yo, comadres, me quedé pensando, ¿qué tan rápido puede cambiar la vida de alguien que nunca pidió estar en el centro de todo esto? Porque aquí está el detalle que a mí sí me tiene inquieta. ¿A Katsu la conocemos hace años? Ella ya sabe manejar los reflectores. A él apenas lo estamos conociendo, y ya lo tienen comparando, midiendo, opinando de su vida como si fuera personaje de telenovela y no un muchacho de 26 años de carne y hueso. Así que hoy les voy a contar quién es de verdad Ignacio Colombara y cómo llegó hasta acá. Arranquemos por donde casi nadie arrancó esta semana, que es por él, porque todos ustedes ya saben quién es Katsu, ya la vieron cerrar gira, ya escucharon lo que dijo en esa entrevista de Bolivia, pero el bailarín, el que aparece siempre al costado, el que sostiene la coreografía mientras ella canta al frente, ese todavía es un misterio para la mayoría, y hoy toca resolverlo. Ignacio Colombara, el bailarín mendocino, nació en Mendoza, Argentina, hace 26 años. Eso lo sabemos con certeza porque está en su fecha de nacimiento pública, 23 de septiembre de 1999. Lo demás, lo que hizo antes de subirse a esta gira, lo que estudió, cómo llegó al mundo del baile, sigue siendo terreno casi vacío. Y ojo, ese vacío tiene una explicación simple. Hasta hace unos meses, literalmente nadie estaba investigando la vida de Ignacio Colombara, porque nadie sabía que hacía falta hacerlo. En algún momento del año pasado se integró a la gira Latinaje de Katsu como bailarín, uno más del equipo. Sin nombre propio en los créditos que la prensa repitiera, sin cuenta de redes que la gente comentara, sin una sola nota de espectáculos que se preguntara quién era el muchacho de la coreografía. Bailaba, cumplía su función arriba del escenario y bajaba. Esa era hasta hace muy poco. Toda su vida pública, cero. Imagínense el contraste. Katsu. Mientras tanto, venía de vivir 2 años bajo una lupa que no se apaga nunca. Separación mediática, titulares diarios, análisis de cada gesto suyo en cada entrevista. Ignacio, en cambio, viajaba en el mismo autobús de gira, dormía en los mismos hoteles, hacía la misma rutina de ensayos, podía caminar por cualquier aeropuerto de México sin que absolutamente nadie lo reconociera. Dos personas compartiendo el mismo escenario, viviendo dos realidades completamente distintas. Y entonces llegó el 18 de mayo, Querétaro. Un show que arrancó como cualquier otro de esa gira, con el público entregado desde la primera canción, hasta que Katsu bajó el ritmo entre tema y tema para hacer algo que nadie en ese estadio esperaba. Caminó hacia un costado del escenario, tomó de la mano a Ignacio y lo llevó al centro frente a miles de personas. «Ese es mío», dijo. Dos palabras, sin adornos, sin ceremonia, y en cuestión de segundos, ese bailarín anónimo dejó de serlo para siempre. El público, que llevaba meses especulando sobre la vida sentimental de Katsu, entendió perfecto el mensaje. Una parte de esa multitud, la más apasionada, empezó a gritarle a Cristian Nodal, como si el nombre de su expareja se hubiera colado solo en la garganta de cada persona presente. El clip circuló por todos lados en cuestión de minutos, y ahí, en ese instante exacto, nació el personaje público de Ignacio Colombara. Se lo construyeron en un segundo frente a un estadio entero, sin que él tuviera que decir una sola palabra. Piensen en lo que significa eso. Un día sos un empleado más de una gira, con tu sueldo, tu rutina, tu vida privada intacta. Al día siguiente tu nombre empieza a aparecer en notas de espectáculos. La gente busca fotos tuyas de antes de ser el novio de Katsu. Cualquier cosa que publiques en tus redes pasa a analizarse como si fuera una declaración oficial. Esa transición, para cualquier persona común, sería difícil de procesar. Y a Ignacio le tocó vivirla en tiempo récord, sin manual de instrucciones, sin equipo de prensa propio, sin nada de la experiencia que Katsu sí tiene después de años de estar expuesta. Y aquí es donde vale la pena pausar un segundo, porque para entender bien el peso de ese es mío en Querétaro, hay que mirar de dónde venía Katsu en ese momento exacto. Casi año y medio antes, en noviembre de 2024, ella había contado públicamente que se enteró de la nueva relación de Cristian Nodal con Ángel Aguilar de la misma forma que se enteró todo el mundo, por las noticias, sin aviso previo, sin una mamada que la preparara. De esa herida salió un disco entero, Latinaje, grabado con el dolor de esos meses.
Y de ese disco salieron, meses después, 2 noches seguidas de Sold Out en el Auditorio Nacional, algo que no cualquier artista logra en medio de un proceso de separación tan expuesto. O sea que cuando Katsu presentó a Ignacio en Querétaro, no lo hizo desde el lugar de alguien recién herido buscando consuelo rápido. Lo hizo desde el lugar de una mujer que ya había reconstruido su carrera entera, que ya había llenado auditorios cantando su propio dolor, y que elegía, con esa frase corta y sin vueltas, mostrar en quién había decidido confiar después de todo eso. Para Ignacio, eso significó heredar de golpe el peso completo de esa historia, sin haber estado presente en ninguno de sus capítulos anteriores. Desde ese 18 de mayo, todo lo que hacía Ignacio, hasta entonces invisible, empezó a importarle a alguien. Cada foto que subía a sus redes, aunque fuera del ensayo de una coreografía, se llenaba de comentarios preguntando por su vida, por su edad, por dónde había nacido. Cuentas de espectáculos empezaron a armar perfiles con lo poco que se sabía de él, repitiendo una y otra vez las mismas 4 fotos porque, literalmente, no había más material para mostrar. Y en medio de esa curiosidad recién estrenada, apareció algo casi inevitable, la comparación con Nodal. Ese primer mes después de Querétaro fue probablemente el más extraño de toda esta historia para Ignacio. Seguía cumpliendo la misma rutina de siempre. Ensayo por la mañana, prueba de sonido por la tarde, show por la noche y al día siguiente otra vez desde cero en una ciudad distinta. El trabajo por afuera seguía intacto. Lo que cambió fue todo lo demás. Cada una de esas rutinas ahora tenía testigos que antes no existían. Alguien lo grababa saliendo del hotel. Alguien más comentaba qué ropa llevaba puesta. Alguien, en algún rincón de redes, ya estaba armando una cronología de todo lo que se sabe de él, con la poca información disponible, junto como si se tratara de reconstruir a un desconocido a partir de fragmentos. Aquí hay que ser cuidadosos, porque esa comparación existe, circula. La gente la hace todo el tiempo en los comentarios, pero conviene no caer en ella de lleno. Ignacio no llegó a esta historia para reemplazar a nadie ni para ganarle una competencia a Cristian Nodal. Llegó como bailarín de una gira, hizo su trabajo y en algún punto de ese trabajo compartido nació algo distinto con la artista para la que bailaba. Reducirlo únicamente a el que vino después de Nodal le borra la parte más humana de la historia, que es la de alguien viviendo en tiempo real el aprendizaje de qué se siente que miles de personas opinen sobre tu vida privada sin conocerte. Y esto no es exclusivo de Ignacio, aunque a él le esté tocando ahora con una intensidad particular. Pasa cada vez que alguien sin trayectoria pública propia empieza una relación con una figura conocida. Cantantes, actores, futbolistas. La pareja nueva hereda, de un día para otro, un examen que nunca rindió voluntariamente. Se le pide que se explique, que demuestre buenas intenciones, que compita en simpatía con quien vino antes, todo eso sin haber elegido subirse jamás a un escenario. Con Ignacio pasa exactamente eso, solo que en su caso el punto de partida era todavía más extremo. No venía de otro ambiente artístico ni de otra industria con algo de exposición. Venía de la fila de atrás del mismo escenario donde ahora lo señalan al frente. Y mientras esa curiosidad crecía, del otro lado de esta historia pasaba algo que también vale la pena mencionar, aunque sea de paso. Casi al mismo tiempo que Katsu presentaba a Ignacio en Querétaro, Cristian Nodal publicaba su propio disco Bandera Blanca con una canción llamada Modo Frágil, donde admite, en tiempo presente, que todavía la quiere. Katsu ante eso no respondió nada, ni una publicación ni una indirecta. Su silencio en ese momento dijo más que cualquier comunicado. Y ese silencio también recayó, sin que Ignacio lo buscara, sobre la lectura pública de la nueva relación. Cada vez que Nodal soltaba una frase sobre no poder soltar el pasado, la comparación con Ignacio volvía a asomar en los comentarios, aunque él no tuviera absolutamente nada que ver con esa canción ni con esa historia previa. Pasaron las semanas, la gira siguió su curso por distintos países y la curiosidad inicial sobre Ignacio empezó, como pasa siempre con estas cosas, a bajar un poco de intensidad. La gente se acostumbró a verlo en las fotos de Katsu, dejó de ser una novedad completa y su nombre volvió, en parte, a un segundo plano. Hasta que llegó la recta final del Latinaje Tour, con Bolivia como una de las últimas paradas antes de que la gira se cerrara del todo. Piensen en lo que implica llegar a ese tramo de una gira tan larga. Meses de hoteles distintos, de vuelos cortos entre ciudades, de camerinos armados y desarmados en cuestión de horas. Ese cansancio acumulado tiene un efecto curioso en cualquier equipo que viaja tanto tiempo junto. En vez de aislarlos, muchas veces los une todavía más. Y para alguien como Ignacio, que llevaba meses aprendiendo a cargar con una exposición que no pidió, esas últimas semanas de gira funcionaban también como un respiro extraño. Y me dio camino entre la familiaridad y la incomodidad de estar bajo esa mirada pública. Estaba literalmente aprendiendo a caminar en un terreno que cambiaba de forma cada pocas semanas. Y justo cuando esa curiosidad empezaba a bajar, pasó algo que la volvió a encender del todo.
El 13 de agosto, en medio del cierre de gira, circuló que Katsu se había referido a Ignacio como su pareja en una entrevista, con la misma calma con la que contesta todo desde hace rato. Y aquí conviene ser honestos, todavía no hay una transcripción oficial confirmada de esa entrevista completa, así que lo que circula va con la etiqueta de versión hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo que sí es un hecho documentado, con fecha y con imagen, es lo que pasó ese mismo día del lado de Ignacio. Publicó fotos junto a Katsu en una postura mucho más cercana y comprometida que cualquiera que hubiera compartido antes. Vale la pena detenerse un segundo en algo técnico pero importante para entender de dónde sale toda esta información. El video que empezó a circular con esta versión de la entrevista es un recorte hecho por un canal de espectáculos que ya venía siguiendo de cerca este romance desde hace meses. Punto, no el material completo. Eso explica por qué todavía no existe una transcripción palabra por palabra confirmada por un medio serio. Lo que circula es, hasta ahora, la lectura de un tercero sobre lo que Katsu dijo. Del lado de Ignacio, en cambio, no hace falta ningún intermediario. La foto la subió él mismo, desde su propia cuenta, y esa parte de la historia se sostiene sola, sin depender de la interpretación de nadie. Y ese detalle cambia algo importante en esta historia. Hasta ese 13 de agosto, el bailarín mendocino había sido sobre todo mencionado. Alguien de quien se hablaba, a quien señalaban, cuya vida se comentaba desde afuera. Esta vez con esas fotos fue él quien decidió mostrarse. Una frase de Katsu en una entrevista lo puso otra vez en el centro de la conversación. Sí, pero esas fotos que subió con su propia cuenta, en su propio tiempo, punta agregan algo distinto, una decisión activa tomada por él mismo. Después de meses de ser personaje secundario en la narrativa de otra persona, Ignacio empezó, aunque sea de a poco, a construir su propia manera de estar en esa historia. Y del lado del público boliviano, esa misma tarde, los comentarios se llenaron de todo tipo de reacciones. Fans contando que habían estado en el show y que notaron algo distinto en el ánimo de Katsu esa noche. Cuentas dedicadas al chisme regional retomando el clip de Querétaro para recordarle a la gente que esto ya se sabía desde mayo. Y mezclado con todo eso, un puñado de comentarios preguntando directamente por Ignacio. ¿Quién era? Si tenía redes propias, si iba a dar alguna entrevista él mismo alguna vez. Esa última pregunta, la de si él va a hablar en algún momento con su propia voz, sigue sin respuesta hasta el día de hoy. Y ahí es donde vale la pena preguntarse qué significa. En números reales, toda esta velocidad. 87 días separan el "ese es mío" de Querétaro de esta semana en Bolivia. 87 días en los que un bailarín sin cuenta verificada, sin cobertura de prensa propia, sin absolutamente ningún antecedente de exposición pública, pasó a tener su nombre buscado en medio continente. Para ponerlo en perspectiva, a Katsu le tomó años de carrera musical, de entrevistas, de discos. Construir el nivel de reconocimiento que tiene hoy, a Ignacio le bastaron menos de 3 meses sin haber elegido él ese camino, solo por estar del lado visible del amor de una figura como ella. Y esa velocidad tiene un costado que casi nadie se detiene a pensar cuando comenta una foto o arma un meme rápido en redes. Cualquier persona que de pronto se vuelve pública sin experiencia previa, sin equipo de comunicación, sin haber elegido esa exposición, tiene que aprender en tiempo real reglas que a otros les toma años entender. Qué se puede publicar y qué no. Cómo leer un comentario que parece inocente pero no lo es. Cómo separar la curiosidad genuina de la gente del morbo puro. Nadie le entregó a Ignacio un manual para eso. Lo está aprendiendo sobre la marcha, con millones de personas mirando cada paso, o en el mismo tramo de la gira donde el bailarín mendocino todavía terminaba cada show con la misma rutina de siempre: desmaquillarse, guardar el vestuario, subirse al bus rumbo a la próxima ciudad. Como si nada de lo que pasaba fuera del escenario le tocara la vida de todos los días. Esa distancia entre la rutina de trabajo y la exposición pública es, probablemente, lo único que por ahora lo mantiene con los pies en la tierra. Y aquí conviene detenerse en algo que suele repetirse cada vez que alguien nuevo entra a la vida de una figura pública tan seguida como Katsu: la exigencia de que ese alguien nuevo se demuestre, se explique, se justifique frente a una audiencia que todavía no lo conoce. A Ignacio le está tocando eso mismo. La gente pregunta quién es, de dónde salió, si es suficiente para alguien como ella, como si su valor como persona dependiera de aprobar un examen público que él nunca pidió rendir. Es una exigencia que rara vez se aplica igual del otro lado, y que convierte algo tan simple como empezar una relación en un proceso de escrutinio constante. Pensemos por un segundo en la diferencia real entre los dos lados de esta historia. Katsu ya sabe, por experiencia dolorosa, cómo se siente que el mundo entero opine sobre su vida privada.
Ya pasó por eso con la separación de Nodal, ya aprendió, a fuerza de exposición, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El bailarín mendocino está viviendo su primera vez, no tiene el callo que da la experiencia, no tiene el equipo de comunicación que suele acompañar a una figura pública consolidada, y sin embargo está sosteniendo, con lo que tiene a mano, una atención que crece semana a semana. Y conviene pensar también en lo que puede venir después de esta semana, porque estas cosas rara vez se apagan solas. Si la relación sigue avanzando en público como hasta ahora, es probable que la exposición de Ignacio siga subiendo de intensidad. Más entrevistas donde le pregunten a Katsu por él, aunque él no esté presente. Más cuentas de espectáculos armando cronologías con cada dato nuevo que aparezca. Más comparaciones automáticas cada vez que se hable de la separación con Nodal, aunque él siga sin tener nada que ver con esa historia previa. Es el tipo de atención que se activa con solo estar del lado visible de alguien que sí genera esa atención por su cuenta, sin que haga falta hacer nada más para merecerla. Y no hace falta imaginar mucho para entender lo que eso puede pesar. Piensen en cualquier persona que conozcan que de pronto, por una razón ajena a su trabajo o a su esfuerzo, se vuelve tema de conversación de gente que jamás la había visto. La sensación de que cualquier gesto cotidiano, hasta el más simple, puede terminar analizado, recortado, comentado por desconocidos. Eso es, en buena medida, lo que le está tocando vivir a Ignacio Colombara desde aquel 18 de mayo en Querétaro, un duelo que se intensificó otra vez esta semana con la entrevista de Bolivia y las fotos que él mismo decidió compartir. Y aquí vale la pena mencionar algo más, porque no todo en esta historia es peso ni exposición incómoda. Del lado de Katsu, elegir presentarlo así, en un escenario frente a miles de personas, con una frase tan simple como «ese es mío», también es una forma de respaldo público. Lo mostró de frente con la misma naturalidad con la que habla de cualquier otro tema de su vida hoy, en vez de guardarlo como un secreto incómodo. Para alguien que recién empieza a lidiar con la exposición pública, tener ese tipo de respaldo desde el primer momento cambia bastante el punto de partida. Y eso conecta directo con lo que pasó esta semana en Bolivia. Porque si uno mira con atención, la forma en que se dio esta segunda ola de atención se parece bastante a la de Querétaro. Sin ceremonia armada, sin estrategia de prensa visible, casi de paso, punto en medio de una entrevista sobre la gira y no sobre la relación en sí. Katsu repite meses después el mismo patrón, mostrar sin exhibir, confirmar sin convertirlo en espectáculo. Y ese patrón, aunque no depende de Ignacio, termina siendo parte del terreno donde él está aprendiendo a moverse. Vale la pena también, antes de cerrar, ser justos con lo que todavía no sabemos. La biografía completa de Ignacio Colombara, más allá de su fecha de nacimiento, de su ciudad natal y de su incorporación a esta gira, sigue siendo un terreno con muchos huecos. No hay hasta el día de hoy una entrevista extensa donde él mismo cuente su historia con sus propias palabras. Lo que tenemos son fragmentos, una fecha, una ciudad, un puñado de fotos y la reacción de un público que todavía lo está conociendo a pedazos. Y esa falta de información, lejos de ser un defecto de esta nota, es en sí misma parte central de lo que estamos contando, la velocidad con la que alguien puede volverse tema de conversación pública sin que el público en realidad sepa casi nada de quién es. Porque al final, esta historia busca entender lo que le pasó, en términos muy concretos, a una persona común que un día bailaba en la última fila de un escenario y 87 días después tiene su nombre entre los más buscados de la farándula en español, sin entrar a juzgar si Ignacio merece o no esa atención, ni a compararlo con nadie más. Ese cambio de velocidad, ese salto de lo privado a lo público, sin manual, sin experiencia previa y sin haberlo pedido, es el verdadero corazón de lo que pasó esta semana. Lo que hoy se ve en una foto sonriente, en un show boliviano, en un titular más sobre Katsu, esconde detrás la historia de alguien aprendiendo, en tiempo real y frente a millones de ojos. Pinta sostener una vida que dejó de ser anónima de un día para otro. Y en eso, más allá de cualquier romance, hay algo que vale la pena reconocerle. Hasta ahora, en medio de toda esta exposición repentina, pues el bailarín mendocino ha optado por lo más simple: vivir su vida, bailar, compartir lo que decide compartir y dejar que el resto pase a su alrededor, sin escándalo ni jugadas pensadas para ganar más atención. Esa calma para alguien que no eligió estar bajo estos reflectores dice bastante de cómo está eligiendo pararse frente a algo que lo superó en velocidad desde el primer día. Y tal vez ahí está la parte más humana de todo lo que pasó esta semana. La entrevista se va a olvidar en unos días, la foto se va a perder entre miles de publicaciones nuevas, y el conteo exacto de días entre Querétaro y Bolivia va a dejar de importarle a casi todo el mundo. Lo que queda, en cambio, es la manera tan simple con la que Ignacio está sosteniendo algo que a cualquiera lo desbordaría. Sigue bailando, sigue apareciendo solo cuando decide aparecer. Donnie deja que el resto de la conversación pase a su alrededor sin necesidad de aclarar nada ni de competir por espacio.
Mientras tanto, afuera medio continente sigue tratando de entender quién es. En realidad, este hombre que hace 87 días nadie conocía. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Yo por lo menos ya no puedo ver una foto de gira sin preguntarme quién más, ahí atrás, está a punto de convertirse en protagonista sin haberlo pedido. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta transformación tan rápida y si creen que la fama que no se busca pesa igual que la que sí. Y ya que hablamos de gente que de pronto se ve en el centro de una historia que no armó del todo sola, tienen que ver lo que le pasó esta semana a Damari López con su propio show, porque terminó revelando en cámara algo que llevaba años guardándose para ella sola. Se las dejo arriba en pantalla para que no se lo pierdan.